con esta participación se cierra el bloque número 3 y se abre el bloque número 4 bajo el siguiente orden. En primer lugar, el diputado Enrique Laviada. Segundo lugar, un servidor, José Luis Figueroa Rangel. Tercero, Gabriela Basurto. Cuarto, Gerardo Ramírez. Y quinto, Gabriela Pinedo. Enseguida se le concede el uso de la palabra al diputado Enrique Laviada hasta por 7 minutos para que haga sus cuestionamientos respecto del segundo informe de gobierno, en su caso a la secretaria de la Función Pública. Con su venia, diputada presidenta. Presidente. Con su venia, diputado presidente. Adelante. Voy a definir cuál es su estrategia. Es una estrategia, por cierto, vale decirlo y reconocerlo, muy alineada con la estrategia nacional anticorrupción. Esa estrategia se conoce como gatopardismo. Gatopardismo. Esto es cambiar todo para que nada cambie. Eso es gatopardismo. Cambiar todo para que nada cambie. Acabar con la corrupción sin acabar con la corrupción. Eso es lo que define todo lo que hemos hecho, lo que hemos escuchado durante estas horas. Esto explica que según Mexicanos, esta organización de la sociedad civil, Mexicanos contra la Corrupción, concluya que el 60% de los asuntos relacionados con la corrupción del actual régimen no tienen seguimiento. Y para los que gustan de las listas, como el diputado Armando, pues en esas denuncias están los chicos José Ramón y Andy, López Obrador, Pía, Bartlett, Ovalle, Felipa, Delfina, que permanecen en la más absoluta impunidad. Por cierto, apareció otro nombre aquí en la tribuna, Hank, Carlos Hank. También el diputado Armando propuso ese nombre, Carlos Hank. En el actual régimen, la dinastía Hank y sus empresas disfrutan de contratos por más de 10,000 millones de pesos. ¿Sí escuchó bien la cifra o no, diputado? 10,000 millones de pesos para la dinastía Hank. Acabemos con la corrupción sin acabar con la corrupción. ¿Por qué? Porque una parte importante de esos contratos han sido otorgados en la más absoluta opacidad, mediante asignaciones directas y mediante tráfico de influencias. Es el rostro de la 4T. Ese es el rostro de la 4T. Pero pasemos a Zacatecas. Usted, secretaria, ha dejado perfectamente claro en este recinto, creo yo, que ha sido completamente incapaz de combatir lo que ustedes llaman la herencia maldita. No hay un solo resultado que tenga el valor suficiente como para que este gobierno se ufane de haber terminado o haber ajustado cuentas con esa famosa herencia maldita. Y usted nos da largas y pródigas explicaciones burocráticas acerca de por qué esto no ha sido posible, pero a final de cuentas lo que queda claro es que no ha sido posible. Y no hay nada por lo cual sentirse orgulloso. Por cierto, quiero abrir aquí un paréntesis.
relacionado con lo que dijo el diputado Ernesto González, que creo todavía está aquí en el salón de sesiones. El diputado Ernesto González aseveró, es más, hasta la felicitó luego de aseverar de que usted había sido objeto, entiendo así, de múltiples presiones, incluso intentos, le llamó de golpe de Estado. Es decir, interpreto sacarla a usted de donde está, para poner a alguien más. La pregunta, ¿y quién está haciendo todo esto? Digo, es una pregunta pertinente porque parece que se reproduce en prácticamente todas las áreas y secretarías del actual gobierno. Díganos usted, secretaria, si es cierto lo que dijo el diputado González y usted ha sido objeto de esas intentonas de golpe de Estado, y de ser posible, y si usted tiene el valor civil para decirlo, díganos de parte de quién ha sido usted hostigada en su labor. Presidente, ahí no tiene nada que ver el asunto procesal, y es un asunto político. Entonces, yo espero que haya una respuesta. Fíjese usted, secretario, después de la inseguridad, la mayor percepción, digamos, trágica en este momento, después de la inseguridad, en el estado de Zacatecas, en el estado donde usted supongo que vive, el segundo asunto que más afecta a los ciudadanos es la corrupción. Se ha dicho aquí ya, lo dijo la diputada María del Mar. Es decir, todo lo que usted nos vino a platicar aquí, todo usted no coincide con lo que la gente ve. Y debe de haber alguna razón, que usted tenga que usted viva en una situación ideal y la realidad sea otra completamente distinta. Me refiero al 89% de la población que coincide con esta idea. Por cierto, cuidado, bueno, y el INEGI nos tiene en semáforo amarillo desde diciembre del 2022 en materia de corrupción. Por cierto, no sean ustedes, amigos de Morena, incluyo a sus funcionarios, cuando digo de Morena incluyo a sus funcionarios, no echen campanas al vuelo respecto de cuál es el gobernador más corrupto de la historia de Zacatecas, Falta ver cómo termina David Monreal. Hasta donde vamos ahorita, el asunto no pinta bien. ¿Es cuánto? Presidente. Por alusiones, diputado, presidente. Yo también, presidente. Yo sé que no está dentro del protocolo, pero preguntarle si usted permitiría el que pudiéramos responder por alusiones. ¿Sería cuál? En lo que a mí respecta, con gusto. Claro que sí. Se le concede el uso de la palabra al diputado Armando Delgadillo por alusiones hasta por 3 minutos. Muchas gracias, diputado presidente. Bien, era nuestra intención no ensuciar o no desviar la presencia de la Secretaría de la Función Pública, presencia muy importante, pero es necesario que lo hagamos. Yo considero que es parte de la vida parlamentaria y en este sentido yo agradezco la participación que se nos otorga, diputado presidente de la mesa directiva. Primera transformación de México. La gran dolencia del pueblo de México fue la rapacidad de la corona española. Tuvieron que pasar 100 años para que llegara, le voy a explicar, aunque yo sé que no necesita que le explique, diputado. La verdad no. La segunda transformación, las leyes de reforma. Por favor, le solicito que no se haga diálogo. Por favor, diputado Laviada. Adelante, diputado Armando Delgadillo. Es un parlamento. Las leyes de reforma donde un gran patriota viene a velar por los intereses de los más pobres y del pueblo de México. Pero luego vuelve a crecer la rapacidad de la élite política y económica, llega la tercera transformación. Tuvieron que pasar 100 años. Hoy estamos en la ruta de la cuarta transformación y hoy no hay corona española, hoy los pobres están siendo atendidos. Hoy la clase política y económica que estaba en el mismo costal ya no lo está. Hoy el gran cáncer que lacera al pueblo de México sin duda es la corrupción. Sin duda es la corrupción.
Y nosotros entendemos perfectamente que la corrupción en México es la que dejó miles de pobres y que tiene a miles de pobres, y que esta corrupción fue enarbolada por los gobiernos del PRI y el PAN, y que le aseguro que usted fue oposición en su momento y lo sigue siendo. Y en esa parte hay coincidencias. Fue esta gran corrupción la que dejó al pueblo de México la inseguridad en la que estamos hoy sumidos. Fue esta gran corrupción de los gobiernos pasados los que tienen hoy al país en estos índices de pobreza y marginalidad. Pero hoy se lo decimos muy claro, y yo entiendo que la secretaria de la Función Pública en el estado de Zacatecas así lo ha manifestado. Nos manifestamos a favor de la cero corrupción y la cero impunidad. Que se investigue, lo mencioné muy claro en mi participación, no solamente que se reconozca la corrupción, que se investigue y que se castigue con cárcel, que se castigue con cárcel. No vamos a solapar a nadie, y lo ha manifestado claramente el gobernador del estado, David Monreal. No se solapará a nadie, y hacemos votos porque esta cuarta transformación que hoy lleva 4 años, que no sean 100 años de cuarta transformación, porque estamos seguros que en el 2024 millones de mexicanos van a volver a reiterar que haya transformación en México. No podemos seguir por la misma ruta en la que estábamos, y volvemos a reiterar que no se solape a nadie, que se castiga, que se tenga que castigar, y ya hay muestras evidentes de que aquellos grandes corruptores hoy están tras las rejas, y que así sucede en Zacatecas también si es necesario. No podemos seguir dañando al pueblo de México y al pueblo de Zacatecas. Concluyo, diputado presidente. ¿Sería cuánto? Gracias, diputado Armando Delgadillo. Se le concede el uso de la voz hasta por 3 minutos, diputado Enrique Laviada. Pues coincido con usted, diputado Armando Delgadillo. En lo único que diferimos es en los nombres de los corruptos. Para usted los nombres de los corruptos solo están en el pasado, porque sí están señalados, de eso no hay duda. El problema es, la diferencia entre usted y yo, es que para mí los nombres de los corruptos siguen, y pueden incluir a David Monreal, ¿eh? Ya hay antecedentes. Y le di la lista de quienes han sido señalados, entre ellos varios familiares del presidente de la República. En esta tribuna, yo en una moción que puse a consideración del Congreso, por supuesto no prosperó por el voto en contra de ustedes, planteé la exigencia de que se investigara a los 2 hijos del presidente, ¿verdad? Porque nos afectan a las finanzas públicas. Por cierto, uno de los debates más importantes que se están dando en el Congreso de nuestro país hoy es que todos los quebrantos que ha provocado esta corrupción de López Obrador, todo el costo de la corrupción de López Obrador, ojo, se le puede cargar al Fondo de Pensiones de México, es decir, a los recursos financieros de los ahorradores, de los pequeños ahorradores, a las Afores, para poder llenar los fondos de dinero de la estabilización que saquearon para las grandes obras que están comprometidas con la mafia en el poder. Esa es la parte que usted no ve, pero espéreme, no ve ni verá. Eso lo tengo claro. No necesita ni siquiera imaginarlo. Sé perfectamente, lo sé, pero en la democracia, en los mismos términos, diputado Armando Delgadillo, que no se haga diálogo, por favor. Déjelo. En la democracia el poder va y viene, déjelo, el poder va y viene, si es democracia, ¿verdad? Esto que usted nos sugiere de que la 4T siga por mucho tiempo, mire usted, yo no soy creyente, pero Dios guarde la hora, por lo menos en Zacatecas no sería un buen augurio que la 4T continuara. El combate a la corrupción es o no es, ¿verdad? Si no se vuelve gatopardismo, que es lo que, insisto yo, estamos viviendo.
Es cuanto. Gracias, diputado Laviada. Por alusiones personales, ahora se le concede el uso de la palabra hasta por 3 minutos al diputado Ernesto González. Muchas gracias, presidente. Quise intervenir por alusiones y agradezco al orador y al presidente su tolerancia, porque quiero hacerme responsable de mis palabras, de lo que dije y sostenerlo. Yo no sé si la secretaria está interesada en voltear al pasado. Eso lo definirá ella cuando tenga oportunidad de hacer uso de la voz. Pero yo sí puedo responder por lo que dije y puedo además sostenerlo. A mí me tocó como presidente de la mesa enfrentar un intento de emboscada el año pasado en la comparecencia de la secretaria. Y puedo dar testimonio de ello. Y mencionaba el diputado Geu algunos asuntos que no han tenido buen puerto de llegada en las últimas instancias. Y mucho de eso, esa causa de esa ruptura de la institucionalidad que se enfrentó con éxito en la Secretaría de la Función Pública, que no se permitió. Por eso hoy muchos de los procedimientos están mucho más blindados, cuidados, protegidos, para que no se caigan. Y me parece importante que las demás secretarías tomen nota. No puede haber ningún subalterno que quiera tomar el control de ninguna dependencia. Estas guerras internas en las dependencias no ayudan a la productividad del gobierno. Que un subsecretario esté todo el tiempo atacando a su secretario es una pérdida de tiempo, de productividad, que no ayuda. Por eso insisto en la felicitación, sin romper la institucionalidad, sin agredir a nadie, asumiendo al interior los costos que había que asumir. La secretaria ha tomado el control de su dependencia con vigor, con fuerza, conduce los trabajos de su dependencia y tan es así que puede dar la cara de los procedimientos que se están llevando en ella. Eso es lo que a mí me ha tocado observar y de lo que puedo dar testimonio y reafirmo lo que dijo. Para mí es un caso de éxito el que se haya evitado esos golpes de Estado, esos intentos de golpe de Estado y que se haya tomado el control de la dependencia para darle rienda, para darle orden, para darle visión de trabajo. Sería cuanto, presidente. Muchas gracias. Gracias, diputado. Hasta por 3 minutos. Laviada, adelante. Muchas gracias, diputado presidente. Se cuestiona usted si la funcionaria en turno tendrá o no interés en ver al pasado. No, es que es su obligación. Es su obligación. Pues si no, entonces, ¿de qué se trata? A ver, ¿de qué se trata lo que han tratado de hacer ustedes tantos meses aquí? De acreditar la famosa herencia maldita. Ese es tema de la funcionaria que está en este momento aquí. Creo que el diputado Geu ha documentado con suficiencia el fracaso, el diputado Mendoza ha documentado el fracaso, la diputada Marimar, prácticamente todos los diputados de la oposición que han hecho uso de la palabra han documentado en qué consiste el fracaso de la funcionaria en turno para terminar con esto que ustedes gozan en llamar la herencia Presidente, ahora, si puede verificar el quórum, por favor. Sí, con todo gusto. Sí, tenemos quórum para continuar. Por favor, diputado Laviada, adelante. de esto debo necesariamente pasar a la emboscada, al golpe de Estado. Es necesario que se aclare esto políticamente, creo yo, por salud de la vida pública del país. Diputado González, usted y yo sabemos
Usted y yo lo sabemos muy bien. Bueno, en el Congreso sabemos bien. Yo creo que todos los diputados. Hasta la diputada Roxana lo sabe. Ahora resulta. Prácticamente en todas las dependencias se reproduce este mismo fenómeno. Este mismo fenómeno. El secretario o la secretaria y subsecretarios que son cuñas y que representan fuerzas distintas, todos relacionados con Morena, que se disputan el control político de las dependencias. Esto es lo que ha generado el mayor desastre administrativo que hayamos conocido en Zacatecas y la mayor vulneración a la vida institucional del Estado contra todo lo que usted piensa. Pero la pregunta sigue en el aire. ¿Y quién organiza todo esto? Usted no lo dijo, diputado González. Yo se lo pregunté a la secretaria y ojalá y lo responda. Debe de haber un responsable. ¿O es David Monreal que una mañana amanece con ganas de tener acuerdo con un subsecretario? Yo he escuchado secretarias que dicen que el gobernador acuerda con sus subsecretarios y no con ellos. ¿Es porque se le antoja? ¿Porque un día amanece de un humor y otro de... No, a ver, respondan. ¿Quién está organizando este desastre institucional que casi se convierte en un golpe de Estado para tumbar a la funcionaria en turno? Ojalá y haya respuestas. Es cuanto, doctor presidente. Gracias, diputado Enrique Laviada. Retomando nuestra comparecencia, se le concede ahora el uso de la palabra hasta por 5 minutos para dar respuesta a los cuestionamientos a la secretaria de la Función Pública. Muchísimas gracias. Con su permiso, diputado. Diputado Laviada, diputadas y diputados, vengo a este recinto legislativo como mecanismo importante de rendición de cuentas. No vengo aquí a polemizar, no es mi papel en este ejercicio republicano que nos exige. He venido a dar cuentas claras en materia de hechos de corrupción, trátese de quien se trate, con políticas eficaces y eficientes en el recurso público. Así lo han señalado instancias como la Auditoría Superior de la Federación, controles internos, plataformas que están a disposición de cualquier ciudadano, con el combate a la corrupción y con un compromiso personal e institucional que deja legado en esta administración. Respecto a lo que usted me cuestiona sobre INEGI y Interproject de la percepción de la corrupción, INEGI establece los mecanismos muy claros para evaluar la percepción de la corrupción, la cual integra y no divide a ninguno de los poderes ni municipios. Interproject es la instancia evaluadora que señala qué ausencia de corrupción tiene cada poder. En este caso, yo he venido aquí a informar datos certeros, donde la ausencia de corrupción derivado de Interproject, somos la tercera entidad con ausencia de corrupción, solo por debajo de Querétaro y Guanajuato. Insisto, el actuar de la Secretaría de la Función Pública es un trabajo arduo en apego a legalidad y que siempre este mecanismo de rendición de cuentas, no solamente ante las y los diputados, es importante. También mi Secretaría de la Función Pública está abierta para todos y cada uno de los ciudadanos zacatecanos que necesitan tener un acercamiento con la Secretaría de la Función Pública. ¿Sería cuánto? Gracias. Gracias, secretaria. Le informo al Pleno que nos acaba de llegar un justificante del diputado Armando Delgadillo Rubalcaba, que por tareas en su función como diputado en su distrito lo procesa. Diputado Enrique Laviada, hasta por 5 minutos para su derecho de réplica. Le agradezco, diputado presidente. 8 de cada 10 personas, si hacemos una comparación estadística con las distintas encuestas y mecanismos de opinión para recabar la opinión de la población, 8 de cada 10 consultados en Zacatecas reprueban al gobernador David Monreal y lo reprueban por 2 razones. Por 2 razones, por la inseguridad y por la corrupción.
entiendo que usted siga en su mundo, secretaria. Por cierto, no dio respuesta a lo que le pregunté. Y no se trata de venir a debatir, sino se trata de venir a decir la verdad, de no ocultarle a esta representación popular lo que está pasando en su secretaría. Pero en fin, usted prefirió la opacidad. Le aseguro que no le va a resultar beneficioso, ¿eh? Yo creo que hubiera sido mucho más benéfico para usted y para su grupo político dentro de Morena, que hubiera asumido ya abiertamente esa discrepancia que se expresa en muchos lugares públicos, en ocasiones de manera, por cierto, bastante ridícula y lamentable. Concluyo. Mire usted, secretaria, existen señalamientos públicos hacia el actual gobierno. Le voy a enlistar las razones por las cuales existen estos señalamientos públicos y espero que usted tome nota. Nepotismo, conflicto de interés, sobreprecios en compras, adquisiciones y obras, asignación amañada de contratos, uso electoral de recursos públicos, abuso de autoridad, acoso laboral y opacidad. Tiene usted bastante chamba. Estos señalamientos y acusaciones incluyen ni más ni menos que a las siguientes dependencias: Secretaría de Obras, Secretaría de la Mujer, Secretaría de Desarrollo Social, Secretaría de Educación, Sedubot, Secampo y algunos municipios, en particular menciono a Fresnillo y Guadalupe. Este último con un tema sumamente delicado, que es el asunto de trash. Tal y como lo denunció aquí el diputado Mendoza, se trata de un asunto muy delicado, porque existe la sospecha fundada de que recursos provenientes de ese contrato pudieran estar sirviendo para mantener a un prófugo de la justicia acusado por homicidio. De modo que usted tiene un mundo distinto por emprender. Yo, la verdad, no le tengo confianza, se lo quiero decir con franqueza, y creo que a final de cuentas usted va a pasar aquí a la historia, si es que esa misteriosa fuerza la deja permanecer en el cargo hasta el final del sexenio, no estoy seguro de ello, como una representante del gatopardismo de la época de López Obrador. Muy mal representada en Zacatecas por el gobernador David Monreal. Es cuanto. Gracias, diputado Enrique Laviada.